Ellos son fantásticos. early Les service, the di chapel men. un nuevo nombre, los hombres, los chapelmans. La Biblia dice en Números, en el capítulo 32, 23, dice, tu pecado te alcanzará, lo que significa que cada vez que hacemos algo mal no podemos mantenerlo un secreto para siempre, nos va a alcanzar, nuestro pecado eventualmente se hará evidente porque no hay pecado que pueda ser escondido de Dios y Él se asegurará de que nuestros pecados sean expuestos. En Hebreos capítulo 4, el versículo 13 nos dice que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas entre los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted puede contar con que Dios se asegurará de que nuestro pecado se manifieste y que se lidie con él adecuadamente. Ahora, aunque la Biblia es bastante clara sobre esto, hay algunas personas que no lo creen y tienen que descubrir esta verdad por las malas, ¿no? Hace algunos años atrás leí acerca de dos estudiantes universitarios varones que encajaban en esta categoría. Parece que estos dos jóvenes estaban tomando un curso de química en la Universidad de Duke y lo estaban haciendo muy bien. De hecho, llegando hacia el examen final, tenían una A sólida en la clase y estaban tan seguros de que les iría bien en el examen final que decidieron, en lugar de quedarse y estudiar para el examen, iban a ir a la Universidad de Virginia el fin de semana y festejar con algunos amigos, aunque el examen fuera el lunes en la mañana, y eso fue lo que ellos hicieron, pero debido a la resaca que tuvieron y todo lo demás asociado con la fiesta, durmieron todo el domingo y no regresaron a la Universidad de Duke hasta el lunes por la mañana, por lo que se perdieron el examen final de química. Pero en lugar de decirle al profesor la verdad del por qué se perdieron el examen, ellos se les ocurrió el decirle una historia ridícula sobre cómo se pinchó una llanta en el camino de regreso a Duke y porque no tenían un repuesto, una de repuesto, y nadie se detuvo a ayudarlos durante mucho tiempo. Por eso dijeron que llegaron tarde y no tomaron el examen final. Bueno, el profesor pensó en la historia de que estos muchachos le dijeron por un momento y luego estuvo de acuerdo en que podrían recuperar el examen final. Entonces, estos dos estudiantes estudiaron mucho esa noche y al día siguiente, y cuando vinieron a tomar el examen, los colocaron en salas separadas, les dieron un cuadernillo de examen y les dijo que comenzaran. Observaron el primer problema que valía 5 puntos y vieron que era tan simple. Ambos pensaron, esto va a ser fácil, pan comido. Sin embargo, cuando pasaron la página no estaban preparados para lo que vieron. Valía 95 puntos esta pregunta restante en la prueba. ¿Qué llanta? Como ven, su pecado realmente lo expondrá, porque nadie puede salirse con la suya. First people, Las primeras personas en la tierra que descubrieron este principio que nos pueden salirse con la suya fueron nuestros padres, Adán y Eva, como lo registra Génesis 3. Como hemos visto en las últimas semanas, las escrituras nos dicen que después de desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva inmediatamente experimentaron los efectos naturales de ser un pecador, se sentían culpables, tenían miedo de Dios y se excusaban por su pecado, culpando a otros por sus malas acciones y negándose a aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Pero Dios no aceptó sus excusas, por lo que él comenzó a impartir sentencias, juicios por su comportamiento, lo que la Biblia llama a estos juicios maldiciones, y dado que hubo 4 partes culpables involucradas en la caída, la serpiente, Satanás, Eva y Adán, el Señor impartió 4 castigos diferentes, con cada castigo encajando perfectamente con sus crímenes. Ahora, el domingo pasado nos fijamos en 2 de estos juicios dados por Dios. En primer lugar, vimos que la serpiente fue condenada a la extrema vergüenza y humillación de convertirse en un reptil viscoso deslizándose por el suelo. Génesis 3:14 dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por
cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y la razón de esta, como dijimos la semana pasada, de esta posición humillante, perdón, y degradante, fue porque la serpiente se saltó a sí misma sobre el hombre al permitir que Satanás usara su cuerpo para atentar a Eva. Por lo tanto, de estar de esta posición exaltada, ahora va a estar humillada, de ser una de las criaturas más bajas. Y ahora, la segunda sentencia que Dios pronunció fue que Él condenó a Satanás, el diablo, para ser derrotado por un simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, quien le daría un golpe mortal al poder de Satanás sobre el hombre, que era el poder enviar a un hombre por eternidad a la tumba para ser castigado. Pero por su propia muerte en la cruz, Jesucristo derrotó al diablo, porque en su muerte Él cargó con la ira eterna de Dios en lugar de los pecadores perdidos. En Génesis 3:15 vemos: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y la razón de este castigo en particular fue porque encaja perfectamente con el crimen de Satanás, ya que él había derrotado a la mujer tentándola, así que ahora sería derrotado por uno de los hijos de la mujer. Ahora, esto es hasta donde llegamos, el punto donde llegamos el domingo pasado. Pero antes de continuar, hoy quiero llamar a su atención a una vez más a la razón por la que estamos estudiando esta parte de las Escrituras durante la época navideña, y es para recordarnos de que nos ha salvado Jesús. Vemos que estamos viendo los efectos devastadores del pecado, no solo en la vida de nuestros delincuentes, de estos delincuentes originales, sino en todas nuestras vidas, ya que lo que sucedió en Génesis 3 ha seguido impactando hoy en día, porque cuando Adán y Eva cayeron, se llevaron a toda la raza humana con ellos y nos sumergieron a todos en el estado depravado en la que ahora nos encontramos. Y es por eso que todos sabemos lo que es sentirse culpable ante un Dios santo, porque nos encontramos culpables de pecar contra Él, y todos sabemos lo que es tener este espantoso temor de morir y enfrentar a Dios y su juicio final por nuestro pecado. Y todos sabemos que estamos inclinados naturalmente a dar excusas por nuestros pecados y culpar a los demás por nuestro comportamiento incorrecto. Pero es por eso que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Fue para salvarnos de nuestros pecados y el castigo de la ira eterna. Por eso celebramos su nacimiento en Navidad, para recordarnos a nosotros mismos que Cristo vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, y así envolver al origen y la raíz de nuestro pecado, como se revela en Génesis 3, debería darnos una apreciación mayor de lo que Jesús nos ha salvado y de lo que Él puede salvar a otros quienes todavía no lo conocen. Ahora, hoy, mientras continuamos nuestro estudio de los juicios pronunciados por Dios sobre los culpables en Génesis 3, vamos a ver los castigos que le dieron primero a Eva y luego a Adán. Ahora, quiero que presten mucha atención a estos juicios, porque, como ya les dije, no se limitaron a Eva y a Adán, sino que fueron dadas a todas las mujeres y a los hombres. Por lo tanto, estos fueron juicios que fueron pasados a todos nosotros y continúan afectándonos hoy día. Y así, habiendo pronunciado juicios sobre la serpiente y luego sobre Satanás, Génesis 3 nos dice que Dios se volvió hacia Eva y le dijo cuál era su sentencia. El castigo de la mujer fue doble, tenía dos partes. Primero, fue condenada a dolor extremo durante el dar a luz, ¿verdad? Durante el nacimiento de los bebés. Y ella fue condenada a luchar con su esposo. Primero vemos en Génesis 3:16, dice: a la mujer dijo en
en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Ahora, como saben, antes de la caída, Dios les dijo a Adán y a Eva que fueran fructíferos y se multiplicaran, pero ahora, después de la caída, le dice a Eva que a dar a luz será una prueba terriblemente dolorosa para ella y para todas las mujeres. Entonces, ¿por qué Dios le dio este juicio en particular a Eva y a sus descendientes femeninas? Bueno, de acuerdo con el hecho de que en Génesis 3 cada castigo impuesto por Dios encajaba perfectamente con el crimen del que cada parte era culpable. Bueno, parecería que el dolor que Eva y todas las mujeres experimentarán al dar a luz está destinado a servir como un recordatorio constante de la participación de Eva en la caída del hombre. Verán, dado que una mujer fue la primera, como dijo un maestro de la Biblia, a dar a luz al pecado en la raza humana, cada vez que una mujer da a luz a un hijo, el dolor que experimenta es un recordatorio del dolor que Eva causó por su pecado y su efecto de largo alcance en todos los demás humanos. Es decir, el dolor por el que una mujer pasa cuando da a luz a su hijo es para servir como recordatorio del dolor del pecado en el mundo y el hecho de que Eva, una mujer, fue responsable de dar a luz al pecado. Pero aquí hay algo muy interesante sobre esta maldición, sobre el dolor en la maternidad, en el dar a luz. Muchos años después, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explicaría cómo la mujer puede ser liberada de este estigma de ser el instrumento para traer el pecado al mundo. Esto es lo que leemos en primera de Timoteo, el capítulo 12, empezando en el versículo 12. Dice, y no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y de Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Ahora, miramos la mayoría de estos versículos, con la excepción del versículo 15, hace un par de semanas, y descubrimos que al enseñar que las mujeres no deben ser líderes sobre los hombres en sus iglesias, Pablo se remonta a los primeros capítulos de Génesis para apoyar su argumento al afirmar que Dios creó a Adán para ser el líder de Eva y no al revés. Y cuando invirtieron este orden ordenado por Dios, con Eva a la cabeza y Adán siguiéndola, ella lo llevó al pecado. Pero lo que quiero que noten hoy es el último versículo de este pasaje, el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad y modestia. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, la palabra griega que en inglés se traduce como preservará, también se puede traducir como salvada o liberada. Entonces, ¿de qué manera dice Pablo que las mujeres se salvarán al tener hijos? Bueno, ciertamente no puede, sabemos esto de inmediato, que no puede significar que va a ser salvada espiritualmente, de que va a ser salvada del infierno al dar a luz, porque la salvación no viene a través de nadie, sino a través de Jesucristo solamente. Así que hay que tener cuidado con eso. Lo que Pablo está diciendo en el contexto de esto es que Eva y las mujeres pueden ser salvadas del infierno al dar a luz a niños, porque pueden ser salvadas al dar a luz a niños que influirán, ellas los van a influenciar a seguir al Señor. Y en esta forma ellas tendrán la oportunidad, y miren esto, de llevar a la raza de vuelta a la santidad. Es decir, la que llevó a la raza al pecado, ahora tienen la oportunidad de llevar a sus hijos lejos del pecado y hacia la santidad.
pero lo dice nuevamente, están diciendo si la mujer continúa en amor y santidad con modestia, eso quiere decir eh, eh, que va a continuar en fe, amor y santidad, nuevamente con modestia, es decir, si una madre continúa caminando por fe, amor y comportamiento piadoso, entonces será salvada o liberada de la desgracia sufragada por las mujeres como el género que lleva a la raza al pecado. Verán, no solo las mujeres pueden hacer algo que los hombres no pueden hacer, que es dar a luz a un hijo, sino que generalmente es la madre en lugar del padre quien tiene el mayor impacto en la vida de un niño pequeño en la etapa temprana de años formativos. Y ese parece ser el punto de Pablo, que las mujeres representadas por Eva, la madre de todos nosotros, que una vez trajeron el dolor del pecado a la humanidad, ahora pueden, si caminan en santidad, traer bendiciones sobre la humanidad al dar a luz a los hijos que ella criará para que sean piadosos. Qué gran responsabilidad les ha dado Dios a todas ustedes, madres, de influenciar a sus hijos para que sigan a Cristo. Y lo hace asegurándose de que su vida se caracterice por la fe en Dios y su palabra, el amor y la santidad. Por lo tanto, asegúrese de tomar en serio este elevado llamamiento y ayude a sus hijos a ver la realidad de Cristo viva en usted por su comportamiento piadoso. Entonces, volviendo a Génesis 3, vemos que la primera parte que Dios sentencia a Eva y a todas las mujeres que ella tendría dolor a dar a luz como recordatorio de su papel en la caída de la humildad. Pero hay una segunda parte del castigo que Dios le dio a Eva y a todas las mujeres después de ella, además de condenarla a sufrir dolor al dar a luz con sus hijos. Dios también la sentenció a luchar con su esposo. Él dice en Génesis 3:16, dice, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora, bien, quiero que noten que este no es un versículo fácil de interpretar y ha sido interpretado de diversas maneras con la mayor parte de la opinión popular, siendo que esto es una referencia al deseo sexual de la esposa por su marido, lo que significa que debido a que ella desea intimidad física con su esposo, esto resulta en que quede embarazada y tenga hijos y por lo tanto experimente varias veces el dolor de tener hijos. Ahora, esto puede parecer una interpretación plausible de este versículo porque parece encajar con el juicio del dolor de dar a luz a un niño, pero el problema con este punto de vista es que Eva deseaba físicamente a su esposo antes de la caída, por lo que tener deseos sexuales por él ahora que son pecadores no sería un castigo. Además, Dios dice que su deseo por su esposo tiene algo que ver con que él la gobierne a ella. Leemos, sin embargo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dice, él tendrá dominio sobre ti, pero el papel de un marido en gobernar a su esposa no tiene nada que ver con su deseo sexual por él. Entonces, permítanme decirles lo que considero ser la versión correcta del castigo de Dios sobre Eva, por lo que les voy a decir no solo encaja con el contexto de Génesis 3, sino que hace justicia al uso de las dos palabras claves hebreas que se encuentran en este versículo, desear y gobernar, especialmente cuando se usan juntas en el Antiguo Testamento. Verán, la única otra vez que estas palabras, deseo y gobernar, se encuentran juntas en el Antiguo Testamento en el próximo capítulo de Génesis 4:6-7. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha desmudado tu semblante? Si haces bien no serás aceptado, pero si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo o gobernarlo. Usted puede traducirlo como gobernarlo. Ahora, en estos versículos, Dios advierte a Caín acerca de su enojo hacia su hermano Abel, y dice que el pecado te desea, Caín.
en el sentido de que le desea controlarlo, pero él le dice, tú debes dominarlo o gobernarlo. Ahora, si tomamos estas dos palabras, deseo y gobernar, y lo aplicamos a Eva y a cada esposa después de ella, vemos que lo que Dios está diciendo es que así como el pecado deseaba vencer y controlar a Caín, las mujeres ahora desearán controlar a sus maridos, pero estarán en una lucha. ¿Por qué? Porque el hombre es el que gobernará sobre ella y no en una especie o manera de liderazgo amoroso, pero en una posición dominante, dictatorial, de manera controladora. A la que Dios está sentenciando a Eva y a todas las esposas después de ella es a lo que se conoce comúnmente como la batalla de los sexos, porque a partir de este momento los hombres tendrán que luchar para ser los líderes de sus hogares, porque sus esposas desearán dirigirlos y controlarlos. Y verán, debido a que Eva pecó al tomar el liderazgo sobre Adán, su castigo es que de ahora en adelante las mujeres buscarán liderar y controlar a sus maridos, y cómo responderán los maridos a este deseo de sus esposas de controlarlos y guiarlos. Ellos van a aplastar a la rebelión de sus esposas con el machismo. Queridos amigos, esta es una de las principales razones de tantos conflictos en los matrimonios. Hay una mujer que no se somete y hay un marido que enfrenta la falta de sumisión de su esposa con la dominación insensible, con tiranía. Entonces, ¿significa esto que todos los matrimonios están condenados a este tipo de conflicto constante y sin resolver? No, no significa eso, solo significa que siempre va a haber este innato tirón del pecado en una esposa de no someterse voluntariamente a la dirección de su marido, y una innata atracción de pecado en un marido a ser dictador a su esposa, y ellos tendrán que luchar constantemente contra estos impulsos naturales de pecar de esta manera. Esta es la razón por la que la sumisión de una esposa, incluso si es una cristiana piadosa y madura, a alguien que sea una creyente por muchos años y piadosa, no es fácil, porque la sumisión no es un deseo natural para ella, ya que es una pecadora caída y Dios la ha sentenciado a tener un deseo de controlar a su esposo, un deseo innato de controlar a su esposa. Entonces, ¿qué se puede hacer sobre este deseo nato que ella tiene de dirigir y controlar a su marido? Bueno, ciertamente no es abolir el papel bíblico de la sumisión de una esposa a su esposo, porque esto es lo que la Escritura nos enseña, que las esposas deben someterse a sus esposos. Eso lo vemos en Efesios 5, empezando en el versículo 22. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Ahora, independientemente de cuán contrario y fuera de sintonía con la cultura de nuestros días esta enseñanza sea, esto es lo que le enseña la Biblia, y la única forma en que una esposa cristiana volverá a ser capaz de cumplir esta orden de someterse a su marido con la actitud correcta es si ella tiene cambio de actitud y piensa diferente, y la única manera de que esto sucede es si ella está bajo, y miren esto muy cercanamente, el control del Espíritu de Dios en lugar de su pensamiento pecaminoso. Y es por eso, justo antes de decirles a las esposas que deben someterse a sus maridos, Pablo les dice, y cada cristiano, que se sometan al Espíritu Santo. En Efesios 5, capítulo 5, vemos en el versículo 18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse
unos a otros en el temor de Cristo. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que en vez de estar bajo el control de el alcohol, del vino, en la embriaguez, un cristiano debe estar bajo el control del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto? No por una experiencia mística, sino simplemente al someterse a la palabra del Espíritu Santo, es decir, la Biblia. Esa es su palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando esto es una realidad en la vida de una mujer, en vez de los malos pensamientos de rebelión controlándola, ella va a dejar que los pensamientos de Dios la controlen. Y cuando ella hace eso, ella verá que al someterse a su marido, ella actualmente se está sometiendo al Señor, que soberanamente puso a su marido sobre ella. Y de eso es que se trata todo esto. Y cuando el esposo está bajo el control del Espíritu Santo, él también va a pensar diferente. Y en vez de guiar a su esposa siendo dominante, arrogante y controlador, él la va a guiar, empezar a guiarla, amándola con amabilidad y dulzura y sensibilidad, de la misma manera que Jesucristo ama a la iglesia. Eso es lo que leemos en Efesios 5, el versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Él la sirvió a ella, él la amó a ella, él dio su vida por ella. Escuchen, la única manera de tener un matrimonio feliz que no esté bajo esta tensión constante de batalla es que el esposo y la esposa ambos estén bajo el control del Espíritu de Dios, sometiéndose y obedeciendo su palabra, porque de lo contrario usted estará bajo el control de sus propios deseos pecaminosos y quedará como resultado un curso sin resolver conflictos. Esto va a seguir siendo una batalla. Y así, para Eva y para todas las mujeres después de ella, la sentencia de Dios es de dos grandes bendiciones: tener hijos y el matrimonio. La sentencia de Dios que es de dos grandes bendiciones, tener hijos y matrimonio, se van a cambiar ahora con el dolor y el conflicto. Va a tener un cambio en eso. Ahora, hasta este punto en Génesis 3 se ha hablado de tres de los cuatro culpables de la caída del hombre, y sus sentencias han sido entregadas. El único que queda es el hombre, Adán. Y así, a medida que continúa la historia, Dios se dirige a él y lo condena a trabajar duro, maldiciendo la tierra. En Génesis 3:17 él dice: entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él. Ahora, como vemos aquí, después que Dios pronuncia su juicio sobre Eva, se vuelve a Adán juzgándolo por último, debido a que Adán pecó de último. Pero antes de dictar sentencia sobre Adán, Dios le dice claramente cuál fue su pecado. Él le dice nuevamente: escuchaste a tu esposa en lugar de a mí y comiste del fruto prohibido. Es decir, Adán le dio la espalda a la voz de Dios para escuchar la voz de su esposa, y el resultado fue el pecado. Ahora, como descubrimos en un mensaje anterior sobre Génesis 3, Eva fue engañada por Satanás trabajando a través de una serpiente, pero Adán no fue engañado en absoluto. Él pecó con los ojos bien abiertos, rebelándose contra lo que sabía que era verdad, la palabra de Dios. Y esa es realmente la naturaleza fundamental del pecado: desafiar la autoridad de Dios para hacer lo que queremos hacer. Y eso es exactamente lo que hizo Adán. Pecó sabiendo muy bien que lo que estaba haciendo estaba mal y una violación de lo que Dios había dicho, y sin embargo lo hizo de todos modos. Y debido a que el pecado de Adán fue comer de lo que la palabra de Dios claramente prohíbe, su castigo encajó perfectamente con su crimen, porque tenía que ver con comer. En Génesis 3:17 dice: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida.
espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Ahora, lo que aprendemos aquí es que debido a que el pecado de Adán fue en comer alimentos prohibidos, a partir de ahora él experimentará trabajar duro, el trabajo doloroso con el fin de comer la comida. El castigo de Adán fue que Dios maldijo la tierra de la que crecen los alimentos, que luego condenó a Adán a sufrir un trabajo duro y de por vida para producir algo de comida, solo para sobrevivir. Y la vida sería así de dura hasta el día de su muerte. Antes de la caída del hombre, la Biblia nos dice que la tierra cooperó con Adán. En Génesis 2, 7, 9 vemos: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Así mismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:15 nos dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, esta es la forma en que fue originalmente, pero todo eso cambió con el pecado de Adán. Ahora la tierra está maldecida, y en lugar de cooperar con Adán, producirá espinas y de mala gana daría su fruto. Esto es lo que James Montgomery Boyce explica, la manera que él explica el castigo de Dios a Adán. Dice: el juicio sobre Adán tiene tres partes. Primero, el suelo está maldito por su culpa. Antes había producido frutos y toda buena planta en abundancia. Ahora, aunque todavía produciría lo que es bueno, produciría espinas y cardos más rápido, y cultivar los alimentos necesarios para la supervivencia se convertiría en una tarea ardua. En segundo lugar, Adán está condenado a vivir del sudor de su frente. Antes su trabajo había sido un placer. Ahora, aunque la naturaleza del trabajo sigue siendo buena en sí misma, estará acompañada de dolor y cansancio. En tercer lugar, hay un fin decretado, un fin que no es liberación sino desastre. Es la muerte, la disolución del hombre total. Dios ha hablado de ello diciendo: volverás a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, porque polvo eres y polvo volverás. Reconocemos este triste final en cada servicio fúnebre. Ahora, hay un par de verdades y principios significativos revelados en el castigo de Adán por el trabajo duro debido a la maldición del suelo. Primero que todo, en este juicio vemos que debido al pecado la vida es dura y está llena de una gran cantidad de dolor y tristeza, no solo por nuestro propio pecado, sino también porque el mundo físico en el que vivimos ha sido maldecido por Dios. Por lo tanto, como aquellos que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, debemos entender y enfrentar este hecho y no sorprendernos por los problemas que encontramos en la vida en un mundo caído, maldito por el pecado. Y debido a que vivimos en un medio ambiente hostil, el viejo refrán conocido como la ley de Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal. Es un hecho cotidiano. Ahora, el hombre antiguo entendió este principio mucho mejor que el hombre moderno lo hace, porque siglos después de que Adán, uno de sus dientes, clamó para el alivio de la maldición sobre la tierra. Leemos en Génesis 5, empezando en el versículo 28, dice: Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Lamec reconoció que Dios había maldecido la tierra y que la vida era dura, y que producir algo de comida del suelo era una tarea difícil, por lo que llamó a su hijo Noé, que significa consuelo o descanso.
tal vez con anticipación de que Noé jugaría un papel en Dios en levantar la maldición de la tierra. El hombre antiguo comprendió que vivía en un mundo maldecido por el pecado, donde la vida está destinada a ser difícil y dolorosa. Eso solo en esta... es solo en esta era moderna de progreso científico y tecnología que el hombre está obsesionado con que las cosas vayan bien y por eso se esfuerza a toda costa por evitar cualquier desagrado e incomodidad. Pero eso es incorrecto y poco realista porque vivimos en un mundo caído donde las cosas no van a ser grandiosas hasta que Cristo regrese y levante la maldición al comienzo de su reino milenal. Y lo segundo que podemos ver de la sentencia de Adán de trabajos forzados debido a la maldición del suelo es que el mundo en el que vivimos se está desgastando, no está mejorando. La descomposición y la muerte son realidades duras. Las cosas no evolucionan, se degeneran. De hecho, hay un nombre científico para esto. Se llama segunda ley de la termodinámica. Que básicamente establece que todas las cosas dejadas por sí mismas eventualmente se desgastan, envejecen, se descomponen y se convierten en polvo. Y esta no es solo la experiencia de la tierra, sino también nuestra experiencia. Estamos envejeciendo y decayendo y avanzamos hacia la muerte. Verán, a Adán le dijeron que iba a morir y que volvería al polvo. Cuando consideramos el castigo que Dios, el castigo de Dios sobre Adán y de todos nosotros como sus descendientes caídos, suena bastante sombrío. La vida es dura, llena de dolor y luego morimos. De otra manera decirles que te ganas la vida a duras penas del suelo y luego vuelves al suelo. No importa cómo lo veas, lo que Dios le hizo a Adán y a sus hijos hace que la vida parezca bastante miserable y deprimente. Entonces, ¿hay alguna esperanza para nosotros? ¿Hay algo que pueda levantarnos de este estancamiento y darle sentido y significado a la vida? Sí lo hay. Y Adán sabía lo que era. Y es por eso que mientras continuamos leyendo en Génesis 3, leemos sobre algo muy significativo que Adán hizo justo después de que Dios lo sentenció a una vida de sangre, sudor, lágrimas y luego a la muerte. Él le dio a su esposa un nombre. Dice, ahora el hombre le puso por nombre Eva, su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Cuando uno lee este versículo por primera vez, parece fuera de lugar, como si no fuera conexión con los versículos anteriores. Dios acaba de pronunciar juicio sobre Adán y le estaba dando, y Adán le estaba dando un nombre a su esposa. Entonces, permítanme explicarles esto, de qué se trata este versículo, porque es una verdad profunda y está muy relacionada con lo que hemos leído hasta ahora en Génesis. Como ven, puede que no sea obvio, pero si tuviera que volver sobre los 3 primeros capítulos de Génesis, usted descubrirá que hasta este momento la esposa de Adán no se ha llamado Eva. Me he estado refiriendo a ella como Eva porque todos la conocemos por ese nombre. Sin embargo, en la historia de la creación y la caída le han llamado hembra o una ayuda adecuada para Adán, una esposa, pero no Eva. No hasta justo después que Dios pronuncia este juicio sobre Adán, que Adán decide darle un nombre a su esposa. Entonces, ¿por qué nombra ahora y por qué por qué la nombra ella ahora y por qué darle el nombre de Eva? Bueno, el nombre Eva significa viviente y el versículo 20 dice que Adán le llamó viviente porque era la madre de todos los vivientes. Ahora escuchen atentamente, Dios le acaba de decir a Adán que algún día va a morir, que volverá al polvo del que vino. Sin embargo, justo antes de esto, Dios habló de los hijos de Eva, aquellos que estarían en una batalla constante con los hijos
Satanás y prometió que un hijo específico de Eva aplastaría la cabeza de Satanás y lo derrotaría en la muerte. Y Adán creyó en la palabra de Dios acerca de este libertador venidero, este hijo de Eva que derrotaría a Satanás y quitaría el aguijón de la muerte, y por eso llamó a su esposa Eva. Incluso antes de que Eva quedara embarazada, Adán ejerció fe en Dios al nombrarla Eva, la madre de todos los vivientes. Es por eso que leemos en Génesis 4:1 que Eva pensó y supuso que Adán, y suponemos que Adán estuvo de acuerdo con ella, que ella había dado a luz al libertador prometido. Yo he dado a luz a un hombre, el Señor. En el versículo 20 vemos que el nombre de Eva como viviente se trata de la fe y la esperanza de Adán, a pesar de que acaba de ser dicho que enfrentará a una vida de sangre, sudor, lágrimas y luego a la muerte. Él tiene la fe en que Dios enviará un Salvador para liberarlos. Amigos, esto es lo que da esperanza a nuestras vidas, a pesar de que vivimos en un mundo caído de dolor, problemas y muerte. Esto es lo que eleva a un creyente en Cristo por encima de la futilidad y la decadencia que nos rodea. Es nuestra fe en el Señor Jesucristo, que Él ya nos ha salvado espiritualmente de la pena de nuestros pecados y que Él en el futuro nos salvará físicamente de este mundo maldecido por el pecado, llevándonos al cielo cuando muramos. Escuchen estas asombrosas palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:18. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es ayudar ansiosamente a la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Por la esperanza que se ve, no, porque la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo nos dice que estamos esperando por nuestra liberación suprema y seguimos perseverando en este mundo difícil, porque sabemos que la vida es más que trabajar y decaer y luego morir. Algún día después de la muerte estaremos con Cristo para siempre en el cielo. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra confianza. Esto es lo que nos ayuda a sobrepasar el miedo de la muerte. Entonces, si la vida para usted es pesada, sin esperanza, es porque simplemente no conoce a Jesús como su libertador del pecado, porque si lo conociera, entonces sabría que hay un futuro maravilloso para aquellos que han confiado en Él como Salvador. Ahora, Adán sabía que había un futuro maravilloso para él, porque creía en la palabra de Dios acerca de un redentor venidero del pecado. Y es por eso que leemos en el versículo 21 que Dios mató a 2 animales inocentes para vestir a Adán y a Eva. Leemos en el versículo 21: el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Adán y Eva debieron de estar ahí horrorizados cuando Dios tomó a 2 criaturas inocentes y debido a su pecado las masacró ante sus ojos para que pudieran vestirse con sus pieles en lugar con hojas de higuera.
Pero al hacer esto, Dios les estaba enseñando a Adán y a Eva que la muerte por medio de un sustituto es el camino del perdón. Y aunque pasarían muchos años antes de que Jesús naciera y muriera en la cruz, Dios estaba instruyendo a Adán y a Eva que la salvación por medio de este libertador venidero sería por su muerte en la cruz a favor de ellos. Estoy seguro de que veremos a Adán y a Eva en el cielo porque confiaron en la promesa de Dios de la venida del Salvador. La pregunta es, ¿usted lo ha hecho? Verán, el perdón de nuestro pecado solo viene al alto precio de la sangre derramada inocente de Cristo. Y es Cristo, es aquel quien derramó su sangre en lugar de los pecadores perdidos. Él es el inocente que pagó por los pecadores que estaban perdidos, pecadores como Adán y Eva y nosotros que hemos desafiado a Dios con nuestros ojos abiertos y rebelado contra Él. Así como Adán miró hacia el futuro y confió en Dios para que proveyera un Salvador que vendría nosotros también debemos mirar atrás y confiar en Cristo como aquel que ha venido y aseguró la salvación para aquellos que creen en Él. Y cuando usted cree en Él, Él le da gozo en su matrimonio, mientras que usted deja que su palabra lo controle y Él nos da esperanza y dando significado en la vida, sabiendo que estaremos en el cielo con Él por siempre. Miren, sin Cristo en su vida no hay esperanza. La vida es solo compuesta de trabajo duro, de problemas y luego nos morimos. Y lo que le espera del otro lado es la muerte y es mucho peor de cualquier cosa que usted haya experimentado en esta vida de pecado. Pero aquí está la buena noticia, que usted puede ser liberado de esto. Eh, Dejando atrás su pecado y poniendo su fe en Cristo para su salvación. Él tuvo la ira de Dios en su propio cuerpo para pagar por su pecado. Confíe en Él para salvación. Vamos a bajar nuestras cabezas para oración, y si usted le gustaría hablar con alguien hoy día sobre su necesidad de salvación, entonces venga a verme al cierre del servicio y yo le ayudaré con esto. Señor, te damos gracias por este pasaje de escritura tan precioso que está lleno de verdades importantes, y Señor, oramos que nosotros seamos aquellos que aplicamos estas verdades a nuestra vida y no aquellos que simplemente llenamos nuestra mente con información intelectual de la Biblia, pero oramos, Señor, que las esposas sean sumisas a sus esposos como deben ser, y que los esposos sean amorosos y gentiles con sus esposas como deben ser. Y oramos, Señor, que la palabra de Dios esté dentro de nosotros y que estemos llenos del control del Espíritu Santo, y dejemos que Él nos controle, Señor. Y oramos por aquellos que no conocen a Cristo, Señor, que la vida es muy problemática y dura sin Jesucristo, Señor. Y oramos que porque la única esperanza de vida eterna, la única esperanza de vida después de la muerte que tenga significado contigo, porque la alternativa es horrible, Señor, es estar en el infierno por siempre. Oramos, Señor, que tú traigas a esas personas a ti mismo. Oramos por todo esto en el nombre del Señor Jesucristo.